Así quiere café. Bienvenidos a Desayunando con Anita y Fabián. Hoy tenemos... Es increíble, ya vamos por la 158. Solo quedan 200 y algo. Sí. Bueno, no nos desanimemos, quedan un montón de buenas lecciones. Hoy tenemos, a ver, ¿cómo era la lección de hoy? Hoy aprendo a dar tal como recibo. Bueno, nosotros fuimos a la playita y la leímos ahí. No pudimos grabar ahí porque había mucho movimiento. Y salió entre nosotros una conversación que no podríamos repetir ahora. Pero subrayamos algunas partes, como siempre. Y bueno, vos empezás, mi amor, y yo después digo lo que sí, porque... No, había algo, mientras ella leía la lección, había mucha gente esta vez en la playa, y entonces al lado nuestro se había instalado una familia, creo que eran alemanes, con unos niños pequeños, y había una niña que estaba a los gritos desaforadamente, y me entraba por acá, y yo estaba intentando escuchar a la Anita, que justamente venía de ese lado, y era como que los ruidos de la niña interferían, ¿no? Perdón, que ando medio mal de la garganta. Y entonces me dije a mí mismo, ¿y qué tal si practico la lección con esto, justamente esto que está aconteciendo ahora en mi espacio-tiempo, que es los gritos de la niña simultáneamente mientras Anita me leía la lección, ¿no? Y entonces, claro, justo en ese momento salió la frase, dice, y esto es lo que vas a dar hoy, no ver a nadie como un cuerpo, y saludar a todo el mundo como el Hijo de Dios que es, reconociendo que es uno contigo en santidad. Entonces, intenté practicar la lección con la niña y lo que percibí fue, si no la veía como un cuerpo, si no la veía como un condicionamiento personal, ya no me veía a mí como una persona que estaba siendo afectada por lo que otra persona estaba haciendo. En este caso, una niña, ¿no? Y lo que estaba percibiendo era algo más dentro de la sintonía que en ese momento se estaba expresando en la playa, que era las voces de Anita leyéndome, la niña gritando y un sinfín de más información, como por ejemplo el calor del sol dándome en la piel, como por ejemplo el ruido de las olas, como por ejemplo las personas caminando, las gaviotas volando. Había una completud, había una, ¿cómo expresarlo? Había una totalidad en ese mismo instante que yo estaba intentando desmenuzar y poniendo a un lado o a un costado a una niña gritando y a otro costado a mí escuchando a la niña gritando y en otro costado a Anita leyéndome la lección y en otro costado a una persona haciendo esto y en el otro lado una ola y en el otro lado una gaviota volando. Lo único que estaba haciendo era tratar de desmembrar la totalidad, para que pudiese tener sentido el hecho de que yo me estaba sintiendo molesto porque había una niña gritando. Porque el que se estaba sintiendo molesto era la idea de que yo era algo ajeno a la niña gritando y era algo ajeno a toda la totalidad que en ese momento se estaba expresando. Entonces le decía a ella, ¿no? Le decía, fíjate que lo que pude observar era que la niña y el proceso de que la niña estaba gritando no me era ajeno a mí, no había ahí algo ajeno a mi percepción. Y como la lección de ayer nos enseñaba que si le pedimos al Espíritu Santo que interprete la percepción para convertirla en la verdad en ese momento era que no había un personaje Fabián, una persona niña gritando, ni había nada separado de la totalidad. Entonces, practiqué la lección con la niña y ahí fue cuando pude, bajo mi humilde interpretación, que seguramente es sesgada, porque es una interpretación justamente, darme cuenta que lo que doy es lo que recibo y lo que yo estaba dándole a esa niña era más bien lo que le estaba quitando, salud mi amor, Perdón. lo que le estaba quitando a la niña era la idea de que era algo separado de la totalidad, con lo cual me unía a mí, no solo a ella, sino a toda la totalidad. Y eso hacía que mi
problema personal de audio fuese también parte de la totalidad. No es que significa que eso esté afuera de la totalidad, es que es imposible, no podemos estar afuera del universo expresándose, no podemos estar afuera de la vida expresándose, no podemos ser ajeno al sol que nos está calentando, no podemos ser ajeno al planeta que está girando y al universo o al sistema solar que se está moviendo. Por más que querramos, no somos ajenos a eso porque estamos incluidos. Entonces no somos algo ajeno que no va con nosotros, no tiene nada que ver conmigo. Somos la totalidad. Fue muy bueno que la niña se pusiera a gritar justo cuando estábamos leyendo la lección, ¿no? Porque yo leía y Fabi estaba con todo ese proceso y yo estaba diciendo, esa niña justamente ahora tiene que ponerse a gritar que estoy leyendo. Y después cuando me lo contó le digo, ay, qué buena tu experiencia. Pero justamente cuando estoy leyendo el curso de milagro, Claro. la palabra, la voz que habla por Dios, esta niña viene a interrumpir nuestro proceso de santificación. Tremendo, fue tremendo. ¡Qué injusticia, por favor! Alguien que le dé un curso de milagro a esa niña que ya de chiquita hay que enseñarle a que no moleste a los adultos cuando se están espiritualizando. Fue increíble, ¿no? Porque nos metemos en esa queja, o, si no vas atento, como dice Fabi, te metes en la queja, porque te molesta la niña, después te molesta que vino uno y se puso delante tuyo y te tapó la visión del mar, después te molesta que vas caminando por la orilla y está lleno de pozos porque los niños hacen pozos con los castillos y los castillitos, Sí, después sí. te molesta cuando vayas a cruzar el coche no te deje pasar por el paso de peatones. Y así nos pasamos todo el día molestos y nos pasó una experiencia alucinante, porque sí. mientras íbamos por la playa Sí, caminando, quejándome yo de los pozos que había y de la gente y de esto y lo otro, y de repente vimos una familia en donde él estaba sentado en una silla de ruedas sin piernas, en el mar, con la silla en el mar, la mujer con muletas y le faltaba una pierna, con dos niños pequeñísimos jugando en el agua, y nos quedamos los dos así, dijimos, ¿de qué nos estamos quejando? Claro, o sea, en realidad no nos estábamos quejando de nada en ese momento. No, estábamos jodiendo, pero fue como un... Claro, pero claramente ustedes saben que estamos pasando por un proceso de aceptación y de un montón de cosas con la salud de Fabi, pero claro, obviamente hay altibajos y hay momentos que estamos bien y momentos que estamos mal. Pero no es casualidad para nosotros que nos mostraran eso, ¿no? Como no hay que compararse y todo esto, porque hay gente que está mejor y peor, pero íbamos caminando y vimos eso y fue como decir, ¿no? Vamos atentos a lo que, de qué nos quejamos o cómo afrontamos las cosas. Ahora eso no quiere decir que yo no tenga el derecho y que me dé el permiso de llorar, patalear, sentirme mal, lo que sea que nos pase, ¿no? Sino como ver un poco más allá de nuestro ombligo. Para mí fue así. Yo siento que la invitación de la vida a vivir es constante y es inevitable. Por una sencilla razón, estamos siendo vividos. La vida se está expresando a través de nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos resistiéndonos a vivir la vida tal como se presenta. Y eso hace, como lo hemos dicho otras veces, que luchemos contra lo que es. Y con la consecuente resultado de que se pierde el 100% de las veces. Entonces, la invitación siempre es a vivir y a estar vivo. Y de hecho, hasta pareciese que nos da miedo estar vivo. Y por una sencilla razón, queremos que la vida pase por donde nosotros queremos que pase. Y no por donde está pasando. Y también a mí me pasa que si miro para atrás, hay muchos momentos de mi vida donde yo pensé que si no pasaba X, era lo que tenía que ser, ¿no? Y ahora y después, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que lo que vos creías que era lo mejor, no era lo mejor. Y eso que en su momento te pareció que era un drama, que era muy injusto, y todo lo que te parezca que era horrible, que no lo ibas a aguantar o tal, al final te das cuenta que eso pasó por un motivo para que ahora yo sea la persona que soy o sea en determinadas circunstancias. Pero claro, en el momento
no lo entendés y no. O sea, a mí me cuesta mucho en el momento pensar, bueno, esto está haciendo todo perfecto como está y tal, ta. No, porque se puede convertir en una negación de lo que está sucediendo También y hay que ir con hay cuidado que ir para con ver si no cuidado. estamos utilizando el curso como un medio de evasión o de negación o de repetirnos como un mantra, no soy un cuerpo, soy libre. Y no significa que no hayamos de recordar esas palabras y de pedir ayuda al Espíritu Santo, pero ojo, ¿desde dónde lo estamos haciendo, no? Porque si lo estamos haciendo para perpetuar la idea de que soy un cuerpo y que estoy sufriendo, entonces necesito... Claro, y le estoy pidiendo al Espíritu Santo que las cosas sean como yo quiero que sean, no. Sí. Porque yo me vi diciéndole, vale, por favor, Espíritu Santo, ayúdame a que esto pase, lo otro. No. Ayúdame a ver las cosas de otra manera. Ayúdame a ser más sabia, lo que quieran decirle, pero no a que las cosas sean como yo quiero que sean. Porque ahí estamos en la misma. O sea, ya está hablándote el señor ego ahí. Y yo acá puse, subrayé esto que dice, esta lección no es difícil de aprender si recuerdas que en tu hermano te ves a ti mismo. Si él se encuentra inmerso en el pecado, tú también lo estás. Si ves luz en él, es que te has perdonado a ti mismo tus pecados. Cada hermano con quien hoy te encuentres te brinda una nueva oportunidad para dejar que la visión de Cristo brille sobre ti y te ofrezca la paz de Dios, y ahí ya se pone poeta. También me saca un poco la paciencia, pero bueno. ¿Qué pasa? Yo les voy a poner un ejemplo. Con respecto a cómo tengo yo que tratar el momento que está viviendo Fabi, yo creo que podría hacer más, o que a veces no tendría que llorar, o que si estuviera con otra persona, capaz que Fabi estaría mejor, ¿no? Yo me autosaboteo todo el tiempo. Y a mí me parece que él lo lleva genial, que es la mejor versión de sí mismo, que bla, 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 bla. Y a él le parece todo lo contrario. O sea, él cree que yo lo estoy haciendo súper bien y él no. Entonces ahí me di cuenta que es tal cual. Si yo puedo ver que él lo está haciendo bien, ¿por qué no puedo ver que yo también lo estoy haciendo bien, no? ¿Por qué no nos tratamos a nosotros mismos como el Santo Hijo de Dios, que hace lo que puede, que cualquier cosa que haga no lo condiciona, ¿no? ¿Cómo es? No lo define, no nos define. Entonces, cuando leí esto de que esta lección no es difícil de aprender, si recuerdas que en tu hermano te ves a ti mismo, entonces, si yo me puedo ver a mí misma como lo veo a él, estoy haciéndolo súper bien y soy maravillosa. Eso de que no nos define es interesante, porque fíjate que si en tu hermano tanto te pierdes como que te encuentras, si puedes ver que en tu hermano no lo define, por ejemplo, en el ejemplo de la niña gritando en la playa, no le define el comportamiento de la niña. Yo podría haber visto que esa niña se estaba comportando de una forma inadecuada, o poder verle como, pues, le pedí ayuda al Espíritu Santo para poder verle de otra manera, y pude ver que nada, absolutamente nada de lo que esa niña hiciera le estaba definiendo. Por ende, a mí tampoco me define nada, ninguna circunstancia personal, y pongo personal entre comillas, ni ninguna circunstancia externa, ni nada que yo tenga, ni nada que pueda llegar a tener o que quiera tener. No hay nada que nos defina, ni siquiera la forma en cómo estamos estudiando este curso, ni siquiera la forma en cómo lo estamos aprendiendo, porque eso es seguramente una definición que nos estamos dando a nosotros mismos y estamos juzgando cómo vamos, si vamos avanzando o no vamos avanzando, cuando no tenemos ni idea de cómo estamos, dónde estamos, ni siquiera de quiénes somos. Entonces nada de eso nos define, y ahí es cuando podemos vernos en verdad, cuando lo vemos en nuestro hermano. O por lo menos a nosotros nos está pasando eso, ¿no? Claro. Que yo puedo ver en otro, o sea, y con mi hija también me pasa, cuando mi hija se estresa porque está mal, o se pone a llorar por algo por algo del estudio, lo que sea, yo la veo y digo, bueno, no te preocupes, no pasa nada, pero si me pasa a mí es, mirá, vos haciendo videitos de un curso de milagro y perdés la calma por cualquier tontería. No, ¿por qué si lo puedo ver en el otro, no lo puedo ver en mí? Entonces yo como que me estoy intentando eso, ¿no? Ver que soy una santa hija de Dios, igual que Fabi, igual que mi hija, igual que todos ustedes, ¿no? Claramente, igual que la niña de la playa. Y todo yo. Y dice así, nuestra práctica de hoy consiste en ver todo con los ojos de Cristo, y mediante los santos regalos que damos,
La visión de Cristo nos contempla a nosotros también. ¿Qué me Contursi? Y nada, y a practicar, chicos. Y gracias por estar ahí. Y a bendecir a todos los hermanos que se nos crucen y a contemplarlos sí. con los ojos de Cristo. Suerte con los hermanitos que se encuentran Tan por el lindo. camino. Tan lindo. Chicos, recuerden que habíamos dicho que quizás el lunes hacíamos una reunión, pero se va a posponer para la semana siguiente. Luego pasaremos más información. Gracias. Adelante con la Mirta. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. 158.